Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Y espero estén bien. Yo soy Alan y esto es otra vez Hablemos Ideas. Hoy vamos a continuar con la videoserie de 12 reglas para la vida, el libro de Jordan B. Peterson. Estamos resumiendo todos los capítulos y hoy toca el capítulo 6, que corresponde a la regla 6. Entonces, hoy acabamos la primera mitad del libro y la regla que nos toca hoy es: ordena perfectamente tu casa antes de salir a criticar al mundo. Comencemos. Jordan empieza el capítulo de forma muy incisiva y pues fuerte, y nos habla de los mass shooters, el fenómeno de los mass shooters que se ha vuelto tan común, desgraciadamente, sobre todo en Estados Unidos, pero desgraciadamente se ha vuelto común, y es un fenómeno más o menos reciente. Sin embargo, Jordan nos dice que este fenómeno tiene una raíz que es tan vieja como la humanidad misma, por así decirlo, ¿no? Incluso nos va a mencionar, perdón, como veremos más adelante, que podemos ver parte de esta raíz en algunas de las historias de la Biblia, como es tan común en los relatos de Jordan. Y bueno, esta evaluación no es tan al aire como podría parecer como se los cuento. Sí nos cita manifestos de algunos de los shooters que han habido o de los tiradores que han habido en estos tirateos de masa de Estados Unidos, y pues es muy interesante verlo, ¿no? También un poco pues impactante. Les digo, empieza de una forma muy fuerte este capítulo. Entonces, el diagnóstico es, por así decirlo, sencillo. La vida está llena de sufrimiento, o vivir como humano implica necesariamente sufrir. Y bueno, muchas veces este sufrimiento es injusto, pero incluso cuando este sufrimiento, podríamos decir, parece justo o merecido, no encontramos por este mismo merecimiento o por esta misma justicia aparente alguna clase de consuelo para la condición humana del sufrir. Que la vida sea sufrimiento no es nada nuevo. Por ejemplo, si les gusta el budismo, yo ya lo he mencionado varias veces en el canal, es una de mis especialidades, y uno de los principios del budismo es: vivir es sufrir, ¿no? Vivir implica sufrir. De hecho, todo el viaje o la aspiración del budismo es erradicar el sufrimiento. También lo podemos ver, por ejemplo, para quienes sean cristianos o católicos, en la vida de Jesús. Jesús vivió y afirmó su sufrimiento. Entonces, parece ser que no podemos escondernos de sufrir. Sin embargo, podemos, como los budistas, por poner un ejemplo, buscar erradicar el sufrimiento de nuevo, o también, poniendo otro ejemplo, como los cristianos o gran parte de la cultura occidental, encontrar una causa o un principio que justifique nuestro sufrimiento, ¿no? Algo por qué, pues así decirlo, cargar la cruz del sufrimiento. Viktor Frankl y Friedrich Nietzsche, dos autores mucho más recientes que Buda y Jesús, aunque Buda como tal, no, más bien ninguno de los dos es un autor. Pero bueno, Viktor Frankl y Nietzsche son otras dos personas que nos incitarían a afirmar nuestro sufrimiento, ¿no? Buscando trascenderlo por algún motivo mayor. Si no lo han leído, aquí viene a colación El hombre en búsqueda de sentido, que es el libro de Viktor Frankl. Él estuvo en campos de concentración y después inventó un tipo de terapia que se llama la logoterapia, que justamente va de esto, de ponerle un sentido a la vida para poder afrontar una crisis de sentido que podría traer el sufrimiento. Entonces, como vemos, esto es una constante de la filosofía y la religión. Vivir conlleva sufrir y parece inescapable. No es nada nuevo. Y también, de nuevo, el sufrimiento de la vida humana puede traer reacciones muy distintas, diversas, incluso opuestas. Y bueno, ahora sí estamos de vuelta a la Biblia. Una vez más, a Jordan le encanta, y este es quizás uno de sus cuentos favoritos que más comúnmente menciona en sus clases, que están en YouTube, muy recomendables, y en su libro o en sus libros, ¿no? El fraternicidio de Caín hacia Abel. Como él interpreta esta historia, podría ser desde la perspectiva del resentimiento que el sufrimiento puede causar en las personas, ¿no? Porque Caín piensa que él hace los mismos sacrificios, por así decirlo, que Abel en nombre de Dios, y sin embargo Dios favorece mucho más a Abel, ¿no? Y entonces él parece injusto, y por lo mismo no solo, o sea, desde su injusticia, Caín no solo genera un resentimiento frente a Dios y a la vida, sino también contra Abel, que parece tener mayor suerte o un favorecimiento de Dios, ¿no? Parece ser el favorito de Dios. Sin embargo, parecería también que no son los mismos sacrificios, y por eso
Caín no es favorecido tanto como Dios, solo que Caín no es capaz de ver esto. Entonces, en resumen, Caín está resentido con Dios y con su hermano. ¿Por qué? Porque la vida parece favorecerle a su hermano y no a él. ¿Por qué es esto? Aunque Caín no lo vea, es porque hace los sacrificios inadecuados. O por decirlo de otra forma, porque no vive de la misma forma que Abel, no seguía con los mismos principios. Como les decía, pues el sufrimiento en la vida trae reacciones diversas, ¿no? Frente a la vida. Una podría ser como Abel, el de afirmar el sufrimiento mediante los sacrificios correctos, o afirmar la vida y su sufrimiento mediante una meta y los sacrificios, digamos, caminar cercano a Dios, como veíamos en otros de los textos del Génesis. O la versión de Caín quizás sería no entender este desfavorecimiento por parte del mundo y no entender este sufrimiento y no llegar en ello a trascender el sufrimiento y justificar la vida y por lo mismo resentir a Dios o resentir a la vida. Entonces, que Caín haya matado a Abel es una venganza deliberada no solo contra su hermano, sino contra Dios, contra la naturaleza de la vida misma, por así decirlo, que parece injusta a sus ojos. Otra posible reacción frente al sufrimiento de la vida es el suicidio, pero recuerden que estamos hablando de los tiroteos en masa. Y algo que distingue a los mass shooters del suicida es que el suicida dice, ok, no encuentro la posibilidad de afirmar el sufrimiento en mi vida y por lo tanto me la voy a quitar porque creo que las penas son más que los bienes de la vida, por así decirlo. Y el mass shooter no solo encuentra esta incapacidad de justificar la vida y su sufrimiento y de llevar la vida por un principio mayor, sino que ve en otras personas quizás la raíz de este sufrimiento, ¿no? Quizás otras personas sean, a sus ojos, la raíz de su sufrimiento, o quizás estas personas no sufren como él sufre y por lo tanto los resiente, así como resiente la vida misma, por el sufrimiento que trae. Y bueno, si yo no logro justificar mi vida y no veo valor en las cosas o en la vida, pues no es tan difícil pensar que erradicar a otras personas, más cuando ellas pueden ser la causa de mi sufrimiento, sea algo descabellado. Entonces, si hay gente que hace de mi existencia más insufrible, quizás deberían de pagar, piensan algunas personas. Pero bueno, hay diversas posturas frente al sufrimiento. Y una es evaluarme a mí primero, porque yo no lo sé, pero en una de esas quizás yo esté en la raíz de mi sufrimiento, quizás sea mi culpa que yo sufra. Tal vez si yo estoy en la raíz de mi sufrimiento, no lo puedo ver porque estoy cegado por mi resentimiento frente al prójimo o por mi arrogancia. ¿Por qué sería tan difícil vernos como causantes de nuestra propia desgracia? En otros episodios hemos visto que la autoconciencia nos pesa y nos duele. Uno de los ejemplos clásicos es la tragedia de Edipo Rey, en donde él está en la raíz de la tragedia y sin embargo no alcanza a verlo hasta el final, porque a él le predijeron su futuro y tratando de evitarlo fue que lo desató, ¿no? Un poco como en Star Wars, si no han visto Star Wars, en las precuelas. Pero bueno, no importa. Él es el causante de su tragedia y cuando se da cuenta de esto se saca los ojos en arrepentimiento. Otra persona que sale como ejemplo, aunque Edipo no lo pone como ejemplo Jordan, pero bueno, una persona que sí pone como ejemplo Jordan, que es un gran ser humano, o fue un gran ser humano, un gran escritor, Leo Tolstoy, no sé si un gran ser humano, pero sí un gran escritor, pues estaba tan consciente de la profundidad del dolor humano que eso no es tan difícil de pensar porque quien sea que viva lo suficiente se va a dar cuenta de que vamos a sufrir. Pero bueno, no solo la profundidad del dolor humano, sino de sus posibles consecuencias, que nos cuenta Jordan que Tolstoy tenía miedo a que se vaya a suicidar, entonces nunca cargaba un arma, no sé si era algo común en esos tiempos, y tampoco se atrevía a quedarse solo con una cuerda o cosas así, ¿no? Porque pensaba que se iba a suicidar por lo mismo de que no encontraba o le costaba le costaba trabajo afirmar su vida por el sufrimiento que conllevaba. Jordan nos dice que incluso Jesús, dice el cuento, se sintió abandonado por Dios Padre en la cruz, ¿no? Cuando al final de su crucifixión le reza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, no? Eli, Eli, lama sabachthani. Pero bueno, de nuevo,
A pesar del sufrimiento inescapable, no todas las reacciones del sufrimiento humano son iguales, ¿no? Y por eso el caso de Caín y Abel es arquetípico, porque Abel afirmaba su vida a pesar del sufrimiento y Caín, por así decirlo, se envolvía en remordimiento frente a su hermano. Y de nuevo, habrá gente que responda al sufrimiento con introspección, ¿no? Buscando en qué medida posible uno es causante de su sufrimiento. También desde la introspección yo puedo ver qué es lo que podría hacer mejor y cómo podría yo traer algún bien al mundo. En esta parte del capítulo, Jordan nos trae a colación uno de sus escritores favoritos y su vida, también es un escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn, que tuvo cáncer, que peleó en la Segunda Guerra Mundial con los rusos y después fue enviado a un gulag cuando regresó y tuvo una vida trágica, trágica. Y él tuvo que autoevaluarse. ¿En qué medida él fue arquitecto de la tragedia? Pues en un principio fue, nos dice Jordan, un cómplice del sistema comunista, por así decirlo. Él apoyó la subida al poder del comunismo y al final del día se dio cuenta del mucho daño que se hizo así a Rusia con esto y toda su misión de vida fue exponer los crímenes que ocurrían en los gulags y con ello le dio un golpe destructivo al comunismo. Me corrijo, más que darle un golpe al comunismo, le dio un golpe a la Unión Soviética y al régimen totalitario. Y bueno, en este sentido de la autoevaluación para encontrar la posible fuente en nosotros de la tragedia, Jordan trae a colación otro ejemplo que le gusta mucho, que es el de los antiguos profetas judíos, los profetas del Antiguo Testamento. Y Jordan nos dice que ellos siempre estaban ahí autoevaluándose incluso en exceso para buscar en qué medida nosotros éramos la fuente de la tragedia que nos ocurría. Nosotros siendo el pueblo judío antiguo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, se trata de que el poder y el éxito a veces nos vuelven ciegos, arrogantes y nos desvían, por así decirlo, del camino de Dios. Y los profetas están ahí para hablar la verdad divina y corregir el camino. A tiempo o no, porque cuando no se hace, llega la tragedia, por así decirlo, llega el diluvio y no estamos preparados. Los profetas están ahí para corregir y alinearnos con Dios. En esto quizás Job sea la excepción, ¿no? Porque Job sí se evalúa a sí mismo, sí sigue este camino de los profetas, pero no encuentra en sí mismo el origen de su tragedia. Su tragedia viene porque de una forma u otra Dios apuesta con el diablo, que podía, a petición del diablo, ¿verdad? Que podía causarle sufrimiento a Job y sin embargo, o traer la tragedia a Job y sin embargo él no dejaría de creer y gana Dios esta apuesta. Job en efecto no deja de creer, ¿no? No deja que su sufrimiento se sobreponga frente a su fe en la vida y a sus principios. Y bueno, obviamente todo esto es un lenguaje religioso que no se puede ver reflejado en la vida de todos. Incluso yo puedo decir que yo no soy una persona muy religiosa. Me encanta el estudio de la religión, pero no diría que soy una persona cristiana o judía o musulmana. No me interesa tanto la religión abrámica como las religiones abrámicas, pero como credo, como sí me interesan como fuente de sabiduría humana. Entonces, si tú no eres creyente en estas religiones o en alguna otra religión y entonces eres abiertamente ateo y no quieres escuchar nada de religión, yo te invito a que interpretes estas historias de una forma secular, porque creo que es posible, ¿no? Entonces, quitemos de lado el lenguaje religioso y, por ejemplo, pensemos el caminar con Dios en simplemente tener principios propios y seguirlos, ¿no? Poner un valor alto y seguirlo. Y es no dejar que el sufrimiento de la vida, aquello de lo que estamos hablando, pues, es no dejar que el sufrimiento de la vida nos aleje de esos principios o de esos valores que postulamos como los más altos, como pueden ser la honestidad, la verdad, el valor, la valentía, pues, y la integridad, ¿no? El cuidado por el otro, en fin, etcétera. Todo esto va para hablarnos de la posibilidad de reaccionar ante el sufrimiento de la vida de una forma afirmativa, no de una forma, por así decirlo, nihilista, que destruya nuestro mundo. Y bueno, en esto entonces podemos retomar la búsqueda de evaluarnos primero a nosotros antes que criticar a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque si seguimos lo que buscaba Jordan con este ejemplo de los profetas, se trata de evaluarnos primero a nosotros mismos cuando estemos pensando en la tragedia que puede llegar a nuestras vidas o el sufrimiento que tenemos en nuestras vidas. Y en esto nos dice que nos preguntemos con honestidad en un ejercicio de quizás algo de introspección que tome su tiempo, si estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Porque muchas veces
hay cosas que no hacemos que sabemos que deberíamos de hacer. La más básica, por ejemplo, típico ejemplo, los platos que no se lavan, ¿no? Ahí tienes una pila de platos quizás o una pila de libros que tienes que de ordenar. Yo aquí tengo varias, no tanto en mi librero como alrededor de mi cuarto, pero bueno, esa pila de papeles que tienes que checar, el correo que tienes que mandar, los libros que tienes que ordenar, los platos que tienes que lavar, en fin, estos son ejemplos muy, muy triviales. Sin embargo, quizás se trate de arreglar tu relación con tus padres o con tu hermano. Quizás estás siendo corrupto cuando no deberías de serlo, ¿no? Quizás mientes. Es muy fácil, si somos honestos con nosotros, darnos cuenta de cosas que podríamos arreglar. Y es que el problema es que muy fácilmente nos volvemos complacientes con la vida y damos por sentado las cosas buenas. El éxito, de nuevo, nos vuelve ciegos y a veces no nos damos cuenta que esta complacencia nos puede estar llevando a la tragedia hasta que la presa se rompe, por así decirlo, y cae la tragedia, ¿no? Demasiados problemas van creciendo porque los hemos estado postergando y nos caen todos al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos preguntarnos si hacemos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo, qué aspectos de nuestra vida necesitan mantenimiento y hemos estado ignorando. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Sobre todo cuando estoy buscando o estoy pensando en arreglar al mundo. El estoicismo, que también traigo a colación aquí frecuentemente, es recurrente en que nos concentremos antes y sobre todo en buscar atender esa parte del jardín a la que alcanza nuestro brazo, ¿no? Atender aquello que nos corresponde y despreocuparnos un poco por lo que no. ¿Y qué nos corresponde o qué está a nuestro alcance más que nosotros mismos y nuestra vida, ¿no? Tenemos muchos problemas inmediatos que fácilmente dejamos pasar. Yo no puedo buscar arreglar al mundo y descuidarme al mismo tiempo. Y por lo mismo es difícil argumentar que yo sea la persona adecuada para arreglar al mundo, para, no sé, administrar un país o incluso una alcaldía o un estado, lo que fuera que quisiera gobernar, si no soy capaz de tener mi vida en orden y tener una buena vida, ser una buena persona, primero que nada. Por eso mucha gente insiste que si queremos hacer un cambio en el mundo, primero empecemos por cambiar nosotros, luego por buscar arreglar nuestras relaciones más cercanas, luego nuestra comunidad y así cada vez más grande, ¿no? Pero sí parece que sea muy importante primero voltearnos a ver a nosotros mismos. El estoicismo nos diría que está de sobra decir que es culpa del mundo nuestro sufrimiento y que lo que falta más bien es que nos hagamos responsables de nuestras vidas y de las cosas que están a nuestro alcance. Ya no quiero ser más redundante, pero bueno, voy a decirles que parece más fácil pensar que los demás son la culpa de mi sufrimiento que verme a mí como responsable de salir de este lugar, ¿no? Y ni siquiera salir del sufrimiento necesariamente, sino hacerme cargo de mi vida, afirmar mi sufrimiento. Es más difícil que yo afirme mi sufrimiento que lo que es fácil echarle la culpa a los demás de este. Y por lo mismo, es más fácil pensar que lo que hace falta es corregir al mundo y no corregirme a mí. Pero el mundo solo se va a acabar de corregir si es que en algún momento esto es posible, o el ideal de corregir al mundo solo es alcanzable si primero todos nos volteamos a ver a nosotros y vemos qué podemos arreglar. Entonces, por esto y por mucho más, Jordan nos pide o nos dice que pongamos nuestra casa en perfecto orden antes de salir a criticar al mundo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Este es uno de mis capítulos favoritos del libro, es muy fuerte y también es cortito, entonces no tiene pérdida la lectura. Es muy palpable también como esta tendencia a buscar arreglar al mundo antes que voltearnos a ver a nosotros mismos es una tendencia que pues está hoy en día, de nuevo, palpable en nuestra sociedad, ¿no? Es algo que se vive todos los días con los movimientos colectivistas y no ves que estén mal, muchas veces el cambio sí requiere de la acción colectiva. Sin embargo, no tiene ningún sentido buscar la acción colectiva si no tiene también alguna suerte de implicaciones este cambio en la forma en la que vivimos y por eso creo que es un capítulo que no tiene pérdida, buenísimo, lo recomiendo. Entonces, si te ha gustado el episodio, dale like, si conoces a alguien que le pueda interesar o ayudar, recomiéndaselo, yo lo aprecio mucho, también aprecio mucho que lo hayas visto, el video.
Y recomiendo, digo, aprecio que lo recomiendes, perdón, porque solo así va a crecer el canal y es parte de la tirada, ¿no? Hacer una comunidad en la que pueda yo ayudar a informarles de algunas cosas que he leído, de ideas, que pues más adelante vamos a ver ideas más generales y no solo textos. Y pues bueno, yo también como profesor disfruto mucho de hacer esto y de estar practicando mis habilidades. Y bueno, si te puedo ayudar, lo aprecio mucho. Si conoces a alguien que le vaya a ayudar, recomiéndalo. Gracias. Gracias. También si quieres suscribirte al canal, subo videos todos los jueves o por lo menos todas las semanas. Entonces ahí también si quieres, lo aprecio mucho. Y bueno, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí abajo en la caja de comentarios. Yo los voy a leer y te voy a contestar. Y bueno, por lo demás, gracias por ver. Yo soy Alan. Esto ha sido Hablemos Ideas y nos vemos hasta la próxima. Chao.